Bienvenidos a ¿Sabes más que un niño de primaria? Hoy tenemos a Carlota de tercero B y a José Manuel de 47 años, hostelero. ¿El cambio climático está provocado por el ser humano? Sí. No, es un invento del sionismo, de George Soros, la ultraizquierda mundial y de los Illuminati. Correcto, Carlota. ¿El aumento de 1 grado en la temperatura media va a provocar consecuencias graves en nuestras vidas? Sí. El clima es cíclico y esto pasa porque lleva pasando toda la vida. De nuevo, correcto, Carlota. ¡Enhorabuena! Y ahora a por nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles son los burdeles mejor valorados en Google Maps? El visito es el conejero. ¡Ay, este que tenía un LED de una palmera! El New Saxo. Muy bien, José Manuel. ¡Toma! Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada y no hacéis nada y os da igual que esto se acaba y va a terminar muy mal. Esto se acaba. Bienvenidos al quinto capítulo de Esto se acaba. Después de un parón bastante grande hemos vuelto. Hemos recargado las pilas. Bueno, no hemos descansado tanto, pero lo importante es que estamos de vuelta. Somos tu podcast favorito sobre cambio climático, pero sin ser una chapa, sin ser alarmistas o más alarmistas de la cuenta, sin querer hacer a la gente más pobre, pero lo más importante, siendo graciosos y riéndonos de este cambio climático que hace que nuestras vidas sean un poco más miserables. Año tras año, en 2024 ya ha sido el año más caluroso de la historia, ¿no? Así es. Shh, aún no te he presentado, por favor. Ha sido culpa mía porque te he preguntado. Este podcast que no tiene fans, solo tiene haters y menos 2 o 3 que están por ahí. Solo hay gente que nos insulta, así que somos tus activistas favoritos que se duchan. Somos tus activistas con trabajo fijo favoritos. Tus activistas no subvencionados favoritos, por mucho que los miles de haters que tenemos nos digan que hacemos esto porque recibimos una paguita del Ministerio de la Agenda 2030, pues la verdad es que no, lo que recibimos es esto. Y lo recibimos porque me lo he encontrado en la acera viniendo. O sea, si no, ni siquiera eso. Esto es un podcast 100% autogestionado, estamos en mi propia casa, esta es mi propia casa, no sé por qué hay una... Uy. No sé por qué hay una X gigante ahí detrás nuestra, pero ahí está. Y hemos comprado nosotros con nuestro dinero pues estos 2 palos y esta piedra con la que se hace el podcast. Y bueno, yo soy Alberto Lacruz, conductor de este programa y comediante, la persona que se va a asegurar de que no te aburras, pero no podría existir un podcast sobre cambio climático sin una doctora en ciencias ambientales que tengo aquí a mi lado y se llama Estefanía Aparicio. ¿Qué tal, Estefanía? Muy bien, muchas gracias por la presentación, Alberto. Esta vez no me has dicho cosas bonitas. Ya, es que es verdad. Me lo dicen ya nuestros fans, ¿no? Niña, zurda. Niña, ya, tío, cómo me jode lo de niña. ¿Qué más me han dicho? Me han insultado mucho, la verdad, pero ya como no les leo, no me acuerdo. Bueno, habrá una sección de eso, así que luego hablaremos de eso. En realidad. Vale. Sí, nos han amenazado con... A ti te han deseado la muerte, a ti y a toda tu familia. Sí. A mí que van a venir a pegarme. Bueno, cositas, ¿no? Cositas que pasa que si se te ocurre decir locuras como que... Bueno, pues que el planeta se está calentando. O que Forata no desagua en el barranco del pollo. En fin, cosas. Entonces, es el primer podcast de 2025. Así es. Hacer un podcast de cambio climático en 2025 va a ser muy complicado. Después de este parón que hemos tenido, nos ha venido bien, en cierto modo, pero no hemos descansado del podcast porque hemos tenido más repercusión que nunca en redes sociales. Que esto... A ver, bueno, más que nunca, es que llevamos 4 meses con ya, eso. es verdad. Tampoco... Sí, pero no nos esperábamos que hemos tenido casi 2 millones de visualizaciones entre TikTok e Instagram. Sí. Normalmente esto sería una buena noticia para cualquier podcast, más exposición, más gente, sobre todo para este que es un podcast sobre cambio climático, pues más gente concienciada, ¿no? con la crisis climática que estamos viviendo. Pero gracias a las grandes empresas que dominan el discurso público, las Big Tech, que está de moda ahora decir, y cómo funcionan sus algoritmos, hemos pinchado unos cuantos huesos y hemos recibido, por decir cosas que están más que demostradas desde hace décadas, ¿no? Desde hace décadas, ¿no? No es una cosa de 2015. No lo inventó Podemos en el 15M, esto del cambio climático. No fue Podemos ni en la Agenda 2030. Además, hablamos de miles de estudios, miles de científicos a lo largo de décadas. Pues nada, por decir estas cosas, estas locuras, como que el cambio climático está causado por el hombre, pues hemos recibido una cantidad de odio irracional. Incluido un influencer de los bulos o de la crispación o como lo queréis llamar, Rubén Chisbert, que seguro que nos escucha, ¿no? ¿Quieres decirle algo a tu amigo Rubén? Rubén, llámame, porfa. Rubén... Que eres muy guapo y no quisiste hacer el debate.
Rubén que eso es verdad, nos instó a debatir, pero luego no, luego se, no sé, igual luego no quiso. Y luego me hace gracia que luego, después de que no quisiera, sus fans vinieran. Esto se soluciona con un debate, ¿eh? Y yo, vale, pues venga, cuando quieras. No, a ver, nosotros lo que dijimos es que estamos dispuestos a debatir con él siempre y cuando se hablara de nuestro tema, que era el cambio climático, o en este caso, de la Dana y dónde es agua forata y demás. Del Él lo ciclo que- del agua. Claro, él quería un debate político y nosotros dijimos que nuestro tema no era la política y que por lo tanto no íbamos a entrar en ese juego. Y se burló de nosotros diciendo, hay que reírse. ¿Reírse de qué, tío? O sea, has lanzado la piedra, te hemos contestado que sí, te has acojonado. Es lo que te ha pasado. Luego hablaremos, Luego hablamos. porque tiene una sección para... No contestándole, porque ya son unas cuantas cosas y llega un momento que ya... Hay cosas que sí que a mí me han pichado en el hueso. Sí. Hombre, yo creo que sí. No de él directamente, sino del discurso que se está generando. Vale, luego hablamos de eso. Pero bueno, este señor, por poner un spoiler, nos mandó a su manada hambrienta a insultarnos, a soltarnos lindezas increíbles como roja, retrasada, niñata. Esa soy yo. Pues que ojalá murieras tú y toda tu familia. Otro señor nos dijo. Bueno. Sí. Y en realidad creo que sí que es importante que en este podcast haya un hueco para esto, para hablar de estos temas, porque ya lo hemos dicho varias veces, en este podcast nos tomamos muy en serio el estado de la conversación pública, porque de ello depende que la gente se conciencie sobre el cambio climático, vote programas electorales con medidas verdes y solucionar pues este problema que estamos teniendo en nuestra actualidad, que nos afecta a todos, más a los jóvenes, lo vamos a vivir más, pero nos afecta a todos. Y bueno, hemos empezado 2025 con Trump eliminando unas cuantas medidas, o si no todas, no me acuerdo, no lo sé exactamente. Pero ha habido 25 decretos, no sé si ha hecho 25 o 29, entre 20 y 30, no me acuerdo cuántos. El tema es que se quiere alejar de las políticas de descarbonización. O sea, que él quiere... Su idea es que la base de la economía es la emisión de gases de efecto invernadero y que, por lo tanto, si reducimos esas emisiones, también desaceleramos la economía y, por lo tanto, Estados Unidos no puede seguir creciendo. Así que vamos a quitarnos de esos protocolos, de esos pactos y demás por evitar o mitigar el cambio climático y vamos a seguir produciendo gases de efecto invernadero que, total, no existe ese cambio climático. Él lo ha dicho, que no existe, que los científicos no saben ni de qué hablan. Ya, lo malo es que de las modas americanas es que llegan a Europa más tarde o más temprano. Sí. Las encuestas en España ya también va a girar hacia estas movidas también. Sí, ¿no? de hecho, yo vi un fragmento de su discurso en el que decía que ¿qué más daba que subiera el mar 10 centímetros? Y ese discurso yo lo he escuchado varias veces. De hecho, en el podcast de Jordi Wild, el catedrático, ¿no?, que iba a hablar sobre el cambio climático, decía ¿qué más da que suba 1 o 2 centímetros el nivel del mar? Claro, es muy fácil comprar esa idea, porque 1 o 2 centímetros, esto a priori no tendría nada que ver, pero claro, es que no explican todas las consecuencias que eso implica. Tendremos un programa solo dedicado a eso, pero, jolín, son discursos muy peligrosos porque son fáciles de comprar, son fáciles de entender por las personas, pero realmente no estás contando la realidad. Bueno, sí, nos han dicho muchas cosas. En general, nos dicen también esto. Si solo ha subido un grado. Tenemos un capítulo entero dedicado el capítulo número 2, dedicado a qué ocurre con ese grado de media global que ha subido. Que claro, sí, es un grado, pero luego te pones a ver todo lo que conlleva ese grado. Sí, o sea, lo que dijimos, la palabra clave es media. Un grado de media, no un grado en valor absoluto. Sí, que si el clima es cíclico y natural, las emisiones no tienen nada que ver, por tanto, en este calentamiento global, las emisiones que hacemos las personas, o la industria, o los países industrializados, que ahora le gusta llamar a la gente. Y este cambio global es natural, como ha pasado antes, y este cambio climático está pasando porque patatas. Que si la Agenda 2030 nos quiere matar de hambre, que si la sequía la está provocando el gobierno abriendo las presas de los embalses, que si... y luego, la que más me gusta de todo esto es una que es muy curiosa y me gusta mucho, que es la que vamos a hablar en este capítulo en concreto, que también nos han dicho mucho, nos dicen mucho en comentarios, y me parece muy bien porque también hay gente que lo dice sin mala intención, hay gente que está más o menos concienciada, no es negacionista del cambio climático, pero sí que piensa que... Oye, que la culpa es de China. Nosotros en Europa no tenemos... Sí, pues justo hoy vamos a hablar de ese tema. Hablan de España normalmente. No, hombre, España es muy pequeño, entonces nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese tema precisamente. Vamos Vale. a hablar ¿De quién fue la culpa? Sí, quién es el responsable o quiénes son los responsables a día de hoy del calentamiento global y del consecuente cambio climático. El cambio climático, estoy preocupado. ¿Habéis visto esto que dicen los científicos? Que dicen que las dos cosas que hacemos que más contaminan son comer carne de vaca y tener hijos.
Dicen los científicos, las 2 cosas que hacemos que más contaminan son comer carne de vaca y tener hijos. Y el otro día pensé, ¿soy yo o a los científicos les están faltando cojones para decir, hay que comer niños, hay que comer... Hemos hecho los cálculos y si queréis salvaros... Es una regla de 3 muy sencilla, si lo pensáis. Vamos a dejar que vosotros despejéis esa X, pero... ¿Te gustan los nachos? Prueba Nachete, tu sobrino. Venga, dale una oportunidad. Te como la cara, pero literal. ¡Ah! Cariño, ¿quieres un hijo? Uf, es que me he llenado de pan. A compartir, si quieres. Que tengas un hijo y te pregunten cuánto ha pesado y tú suspicaz. ¿Por qué? Tienes una barbacoa y quieres saber cuánta gente puedes invitar. La Sociedad de la Nieve, menú infantil, de repente. Ir al McDonald's y en la piscina de bola ya elegir. Como yo, el gordo que se está hundiendo con patatas, ¿me lo podéis poner? Esto... Sé que son muchos chistes de comer, niños. Pero quedan 2 más. Esperad. Tío, ¿te has enterado de que Ana Obregón se ha comprado un niño y no se lo va a comer? ¿Qué? ¡Qué hija de puta egoísta! Buffet libre, Opus Dei. Son todo ideas de puta madre las que estoy lanzando. Buffet libre, Opus Dei. Nunca se acaban. Ñam, 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 ñam. Come todos los que quieras. O los Kikos, que ya tienen nombre de snack, ¿no? Como... nunca se acaban. Ñam, 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 ñam. He pensado mucho en comer niños, la verdad. Y tuve una conclusión, que creo que al final comer niños creo que sería cuestión de clase y de dinero, porque en esta vida todo es cuestión de clase y de dinero. Y todos los que estamos aquí, un niño rico, no nos lo podríamos permitir. Un niño rico criado en libertad en su propio jardín, eso... Esto está carísimo, carísimo. Como mucho unos deditos de Bosco en Navidad. Unas pestañas de Cayetana. Oye, uno cada uno, que solo tenemos... Para que notéis el sabor diferente. Y si eres niño pobre, eres un nugget con patas, prácticamente. Vas al kebab y te dicen, ¿de qué quieres la carne? ¿De Jonathan o de Jessica? Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Vale, ¿de quién fue la culpa? Estefanía Aparicio. Esto se acaba podcast. ¿Quién o quiénes han sido los responsables, que no culpables, no vayamos a utilizar la palabra culpable, responsables del calentamiento global y el consecuente cambio climático? Vale, según nuestros haters... Es China. Nada. No, o China o nada. O China o nada. Vale, pues... En plan, que esto es natural y no tenemos nada que ver ni los países ni las industrias. Esto pasa porque tenía que pasar. Vale, pues estas preguntas de quiénes son los responsables o en realidad el ser humano no tiene nada que ver es el debate, o sea, es el pilar del debate de la justicia climática. De quiénes son los que realmente tienen que empezar a reducir sus emisiones y quiénes no, o quiénes han contribuido más o quiénes han contribuido menos. Entonces, para intentar explicar todas estas preguntas, lo primero que tenemos que hablar es de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Porque también es verdad que nuestros haters nos dan cifras de la concentración que hay en la atmósfera, pero creo que no las acaban de entender del todo bien. No puede ser. Nuestros haters son gente muy bien informada por la universidad, de sus cojones al viento. Efectivamente. Que se encargan de... les pasamos un estudio de una universidad y dicen... no tienen ni idea. Eso lo ha pagado los comunistas ultraizquierdistas. Un comentario real. Los ultraizquierdistas comunistas de George Soros se han inventado todo esto para hacernos más pobres. Y de hecho, justo hoy he leído un comentario que ponía: hay cambio climático, pero que sea causado por el ser humano es debatible. No es cierto. No. Eso no es debatible. Se puede debatir en qué porcentaje hemos contribuido, pero que hemos contribuido es 100% real. Y eso no es debatible. Te comento, en 2019 las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron su nivel más alto en los últimos 2 millones de años. O sea, durante esos 2 millones de años la concentración de CO2 fue más baja que la que tenemos ahora mismo. Mientras que el metano son las concentraciones más elevadas de al menos 800.000 años. Eso lo dice el IPCC. El IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y te lo están diciendo con un nivel de confianza alto. Es decir, los estudios demuestran con certeza
de que efectivamente el CO2 y el metano nunca habían estado tan altos como por lo menos 800.000 años atrás, ¿vale? Con lo cual, bueno, llámame loca, pero igual algo tenemos que ver. Pero es que desde 1750 la cantidad de CO2 en la atmósfera ha aumentado un 47% y de metano un 156%. Estos aumentos son mucho mayores que los cambios naturales que han ocurrido en los últimos 800.000 años, como hemos dicho antes. Eso significa que el aumento de estos dos gases de efecto invernadero han sido mayores que en periodos glaciares e interglaciares. Entonces, eso que dicen, no, es que el cambio climático es algo normal que ha pasado durante épocas y épocas, hemos tenido glaciaciones, periodos interglaciares, sí, eso es cierto. Pero es que las concentraciones de gases de efecto invernadero que estamos teniendo ahora no estaban en esos periodos. Ahora son mucho más elevadas, un 47 y un 156% más. No. Datos. Sí. Por otro lado, Hablan de porcentaje también. No, es que el CO2 que hay en la atmósfera es... Ahora va el porcentaje, que lo tengo aquí apuntado. Que además que es que no lo ponen mucho, pero hay otros que antes de hablar del porcentaje te dicen, pero es que hay ppms, partes por millón. El Servicio de Cambio Climático de Copernicus mide la concentración de CO2 que tenemos en la atmósfera, te dice que en 2024 la concentración fue de 422 partes por millón, ¿vale? Y de hecho fueron 2,9 más altas que en 2023. Eso significa que seguimos emitiendo CO2 a la atmósfera pese a las políticas medioambientales y mitigación del cambio climático. 422 ppm, te lo traduzco a toneladas de carbono y son 2.560.000 millones de toneladas de CO2 equivalentes desde 1850 hasta 2022. Yo puedo entender que digas, ostras, 422 ppm es muy poco, sobre todo teniendo en cuenta que en la atmósfera representa un 0,04% de todos los gases que componen la atmósfera. Te compro que una persona ve estos datos y te dice, es que es muy poco. Yo no, porque mira, 0,04%, ¿cómo que es muy poco? Y tú te pones un café, te echo y una pizca de mierda de perro, un 0,04 de mierda de perro, y ese café no se lo bebe ningún negacionista que va por ahí. Pero ni en un café, ni en un litro de café. No, y tienes toda la razón del mundo. Pero como que puede resonar, como que puedes decir, vale, es que es muy poco. O sea, ¿de verdad tan poco CO2 en la atmósfera nos está llevando a que suba la temperatura, a todos los desastres que nos están diciendo los científicos? Es que yo puedo entender que compren ese discurso, lo entiendo perfectamente. Entonces, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, el de la mierda me parece maravilloso, pero hay otros ejemplos y me los voy a llevar a mi campo, que es el agua. ¿Vale? El cloro. El maravilloso cloro. El cloro que lo utilizamos para desinfectar el agua, cuando llega al agua de nuestros grifos, al agua de consumo, tiene 1 ppm de cloro. 1. Y con esa ppm nos aseguramos de que no se desarrolle ningún microorganismo y que no tengamos enfermedades como por ejemplo la cólera o la disentería. Con 1 ppm. Pero es que nos vamos a otro caso. No sé si has escuchado, Alberto, hablar de los contaminantes de interés emergente. No, creo que hice la catequesis con su primo, pero no me acuerdo, ya no me acuerdo. ¿Microplásticos? Sí. Es un contaminante de interés emergente. Vale. Los contaminantes de interés emergente son contaminantes que en realidad ya estaban en el agua y en otros entornos, pero como ahora hemos desarrollado nuevas tecnologías y nuevas metodologías, somos capaces de identificarlos y cuantificarlos. ¿Vale? Y nos estamos dando cuenta de que aparte de microplásticos tenemos antibióticos, tenemos hormonas, tenemos una gran cantidad de contaminantes en el agua que llegan hasta nosotros y que por lo visto pueden tener efectos perjudiciales para nuestra salud. Si vamos al Real Decreto 3/2023 del 10 de enero por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y su suministro, en el anexo 4 hay un listado, una tabla que dice, en esta lista se irán incluyendo contaminantes biológicos, químicos o físicos que se consideren que pueden generar un riesgo para la salud humana. Vale. Y entre ellos está el beta-estradiol, que es una hormona, el nonilfenol, el diclorofenaco, y los límites que establece este Real Decreto son ppbs, partes por billón. Estamos diciendo que la concentración de estos contaminantes en partes por billón pueden tener un efecto nefasto en nuestra salud. Y nos parece raro que partes por millón en la atmósfera no pueden tener una consecuencia clara en el aumento de la temperatura, teniendo en cuenta que además hay un montón de estudios científicos que correlacionan perfectamente las emisiones de gases de efecto invernadero con el aumento de la temperatura. O sea, el cloro a 1 ppm desinfecta y guay. 422 ppm en la atmósfera me parecen pocas para que puedan tener un efecto en el calentamiento global. O la mierda del perro, lo que tú prefieras. Total.
Claro, esto es lo que dicen todos los cuñados, que dicen, sí, tú me has enseñado 70.000 estudios y científicos de todo el mundo que demuestran algo. Pero si a mí me dices que el 0,04, solamente hay un 0,04 de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿eso qué va a influir? Pues influye y mucho, y eso lo han visto todos los estudios. Si tú eliminas ese 0,04% de CO2 en la atmósfera y haces los modelos, la temperatura que simulamos no corresponde con la temperatura registrada. Mira, hay un Hay ejemplo un también. desacople. Hay un ejemplo también muy bueno que la gente puede entender con estas, que nunca os fiéis de las magnitudes, porque la escala de la magnitud tienes que fijarte bien qué consecuencias tiene eso. Un 0,4 puede ser muy poco en algunos casos o muchísimo en algunos casos. O sacar un 0,4 en el examen de matemáticas, nada, a repetir curso, a septiembre. Pero un 0,04 de dióxido de carbono en la atmósfera Sí. significa todo esto que estamos hablando. Y para que lo entienda la gente, si tú haces una paella, si no pones sal, está sosa. Si pones un poquito de sal, que representará menos del 0,04 para la paella que es, está bien, se puede comer. Pero si pones el doble, que el doble es 2 pizcas más, pues depende de la paella y todo, pero ya me entiendes, un puñadito más, es incomestible. Y realmente, pero claro, estamos hablando de que es el doble de sal que había antes. Sí, de hecho, antes de que empezara la revolución industrial, es decir, entre 1850, ¿no? Ese periodo de referencia que nosotros tomamos para decidir si la temperatura ha aumentado o no. Antes de que el ser Antes de humano la hubiera influido Sí, en la antes de la revolución industrial, nosotros tomamos un periodo de referencia que es previo a la revolución industrial para realmente decidir o decir o fijar si la temperatura ha aumentado. La concentración de CO2 era de 280 ppm y a día de hoy estamos hablando de 422. Obviamente Pues ha es habido un el mismo, aumento. el mismo ejemplo que la sal de la paella, Tal ¿no? cual, es que cuando lo has dicho me ha venido a la cabeza y he dicho, hostia, ¿no? Pues Hay que literalmente. decirlo. Pues mira, a partir de ahora, quien no crea que esto es que el dióxido de carbono es poco, que ponga el doble de sal que está poniendo hasta ahora en la paella y que se la coma y que me diga si es mucho o no. Sí, pero es lo mismo que con el agua, porque como trabajamos, bueno, yo trabajo en el sector del agua, tú escuchas muchas cosas de, no, el agua del grifo no se puede beber, ¿no? El agua embotellada lleva microplásticos, tal. Y estamos poniendo muchísima presión en cuanto a lo que estamos bebiendo, que a ver lo que nos están metiendo en el agua y demás, a concentraciones que son todavía mucho más bajas que las emisiones que emitimos. Y luego estamos respirando mierda por la calle. Y el agua, ¡ay! Que lleva microplásticos, que ojo, no digo que esté mal, que es horrible que tenga microplásticos, pero son a concentraciones mucho más bajas que las emisiones que tenemos en la atmósfera y uno es un desastre y el otro es como, no es para tanto. No es para tanto. Además, ¿quién ha dicho que lo hayamos hecho nosotros? ¿Es algo Claro. natural? No, no es algo natural. O sea, está claro que desde que empezó la revolución industrial, hemos pasado de 280 ppm a 422. Siempre que nos dicen esto, yo pongo, ¿y eso te lo has inventado tú o lo has leído en algún sitio? Y dice, lo he deducido yo. O lo he visto en TikTok. Ojalá que me dijeras. Bueno, luego están los chajepeteros, que esos son mis favoritos. Le dicen a la ChatGPT, dime cómo puedo decir esto. Se lo dice y entonces, ¿ves? Bueno, pero aparte de la cantidad, ¿no? Que yo creo que queda un poco más clara, que pese a que tengamos poca concentración en la atmósfera, poca, 0,04% tiene su efecto en el calentamiento global, implica un cambio climático, también está el tema del tiempo, el parámetro tiempo. Esto ya parece un podcast de física. Vamos a hablar del tiempo. Que ya me estoy durmiendo. Vamos a hablar del tiempo. Me refiero al tiempo que está el CO2 en la atmósfera, desde que lo emitimos hasta que se elimina. Pues cuando tú vas al IPCC sí que te dice que ese tiempo de residencia, es decir, el tiempo que está el CO2 en la atmósfera, es muy difícil de decidir cuál es. O sea, si es mucho, si es poco. ¿Por qué? Porque entra dentro del ciclo del carbono. Y en el ciclo del carbono hay un montón de procesos. Está la fotosíntesis, la respiración, la mineralización, nuestras propias emisiones. Entonces, establecer un valor determinado del tiempo de residencia del CO2 en la atmósfera es complicado. Pero hay estudios que más o menos te ponen una franja y te dicen que puede durar hasta 200 años en la atmósfera. O sea que el CO2 que tenemos a día de hoy en la atmósfera no es el CO2 que emitimos ayer, antes de ayer, este año, el año pasado o el otro. Es que podemos tener CO2 en la atmósfera que lleve 200 años ahí. Madre Entonces, mía. O sea, ese CO2 que quemó Ford haciendo el primer coche en Estados Unidos sigue en la atmósfera, podría seguir en la atmósfera. dando por saco. Y esto es un problema y es la clave precisa de todos esos debates que se generan de deberían de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aquellos que tienen más responsabilidad en el cambio climático. Pero si estamos diciendo que el CO2 se puede acumular en la atmósfera hasta 200 años, ¿quién es realmente el que más ha contribuido a este calentamiento global? Porque esto hay que empezar a contar desde 1850.
es que esto rompe por completo toda esa discusión y es muy complicado decir reduce tú o reduzco yo, porque ¿quién es el que ha tenido mayor responsabilidad? Pues a eso vamos a un estudio que ha hecho Hannah Ritchie titulado ¿Quién ha contribuido más a las emisiones globales de CO2? Que analiza precisamente todo este tema. Y ella se basa en un parámetro que es el CO2 acumulado en la atmósfera, que es el CO2 histórico, el CO2 que más tiempo lleva en la atmósfera. Alberto, el país que más ha contribuido en el calentamiento global, ¿quién crees que ha podido ser? Cero sorpresas, Estados Unidos, que ha contribuido con un 25% de las emisiones históricas. Una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de Estados Unidos. El segundo países, territorios que ha emitido más gases de efecto invernadero es Europa, con un 22%. Europa como porque comparte la Unión misma... Europea. La Unión Europea. Pero Inglaterra incluido. Inglaterra incluido. Entonces no la Unión Europea. Es que cuando se hizo este estudio el Brexit todavía no había tenido éxito. Ya. ¿Vale? Pero sí. La Unión Europea con Inglaterra. La Unión Europea con Inglaterra, con un 22%. Y se cuenta como el mismo país porque las políticas medioambientales son las mismas en los países, porque la hace la Unión Europea. Claro, porque al final las políticas medioambientales son a través de directivas que luego se tienen que hacer una transposición al régimen estatal. De hecho, la mayoría de medidas medioambientales españolas vienen de Europa. Y menos mal, porque si no tendríamos medidas prácticamente. El tercer país que más ha contribuido históricamente al calentamiento global es China, con un 13%. Pero muchos de los grandes emisores anuales hoy en día, como India y Brasil, han contribuido en un 3 y un 0,9% respectivamente. O sea, Brasil está en el 3 y de India en el... India en el 3 y Brasil en el 0,9%. Madre mía. Entonces, claro, India, como ha venido es de los nuevos... India es de los nuevos y le estamos echando toda la culpa a India cuando India tiene como responsabilidad un 3%. Y África, África su contribución es prácticamente despreciable. No ha contribuido en el calentamiento global. ¿Trump le parece poco esa diferencia? ¿Cuánto era Europa? Europa es un 22. Y Estados Unidos un 25. Un 25. Claro, está muy reñido. Y Trump ha dicho, no puede ser. En 4 años estamos ahí en el 30%. Sí, pero si te fijas, China es un 13%, que es casi la mitad de lo que ha emitido Estados Unidos. O sea que, otra vez, estamos diciendo, no, China son los culpables, tal. China, estamos diciendo que son los culpables porque a día de hoy son de los que más emiten. Pero históricamente hablando, ha emitido mucho menos que Estados Unidos. Que es lo que y importa. Muchísimo menos que la Unión Europea. Y es lo que importa porque estamos diciendo que el tiempo de residencia del CO2 en la atmósfera puede llegar hasta casi 200 años. Con lo cual... Claro, no vale contar en el 2024 nada más. No, con lo cual lo que estamos diciendo es que el calentamiento global que estamos viviendo a día de hoy está provocado por las emisiones de hace años atrás. Es decir, que no estamos experimentando un aumento de temperaturas por lo que emitimos el año pasado. Estamos experimentando un aumento de las temperaturas por lo que se emitió hace incluso 100 años. Que también está la trampa, claro, de decir, claro, pero aún así no deberían emitir. Hombre, pues claro que no deberían emitir tanto. Hombre, pero es muy hipócrita desde Europa o desde Estados Unidos decir que la culpa es de China. Sí, bueno, si quieres, yo creo que eso estaría muy guay debatirlo. Ahora, si quieres, lo debatimos. España, que dicen que España no tendría que aplicar políticas ambientales o de descarbonización del transporte, del sector de energía y demás, porque contribuimos muy poco. Claro, entonces no tiene sentido que nos esforcemos mucho porque no se va a notar. No se va a notar para qué vamos a esforzarnos o para qué vamos a tener Madrid central, ¿no? Sí, claro. Total, ¿qué más da? No emitimos. Bueno, pues España ha emitido 15,5 mil millones de toneladas y ocupa el 21º puesto en las toneladas de CO2 acumuladas producidas por combustibles fósiles y la industria. Vamos. Por debajo de Brasil e Indonesia y por encima de países como, por ejemplo, Holanda o Finlandia. Con lo cual, eso que emitimos poco, bueno, pues históricamente estamos el 21º puesto de una lista de 213 países. Estamos ahí, ¿eh? Con lo cual yo creo que igual sí que tenemos casi cierta responsabilidad. Casi en el G20, lo que quería Zapatero. Bueno, sí. O el G8. Bueno, da igual, está difícil. Con lo cual sí que tenemos cierta responsabilidad. Eso no significa que a día de hoy hayamos bajado nuestras emisiones, pero si evaluamos el contexto histórico, que es importante teniendo en cuenta que este gas no desaparece a los 5 días, España ha tenido su importancia. ¿Que somos malos o somos buenos? No. Lo que pasa es que en un contexto histórico nosotros empezamos a desarrollar una industria que avanzó muchísimo la economía española, europea, mundial. No teníamos claro las consecuencias de ese avance, ahora sí.
ahora sí que sabemos las consecuencias de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues ahora vamos a intentar mitigarlo y poner remedio. No podemos decir qué malos fuimos. No, pues en ese contexto histórico era lo que tocaba. Y bien, pues emitimos, ahora vamos a intentar arreglarlo. Intentar poner soluciones, intentar mitigarlo, intentar adaptarnos a ese calentamiento global y a ese cambio climático. Claro. Europa somos los chavales que empezaban a fumar cuando tomaban la comunión. Que a los 30 años dicen, no, tengo que parar. Y China es ese señor que se ha jubilado y dice, bah, es la que me he jubilado, ahora voy a empezar a fumar porros. Ya me da igual todo. Entonces, pero claro, el chaval que empezó a fumar con 8 años, pues claro, realmente... Vale, este estudio, además de analizar las emisiones acumuladas, nos cuenta que hasta 1950, hace 70 años, o sea, aquí al lado, más de la mitad de las emisiones históricas de CO2 fueron emitidas por Europa, o sea, por nosotros. La gran mayoría de las emisiones europeas en ese entonces provenían de Reino Unido. Es más, hasta 1882, más de la mitad de las emisiones acumuladas del mundo entero, provenían solo de Reino Unido. Ya, es que todo el fish and chips. Todo fish and chips. Y lo que hemos dicho, recordemos, el CO2 se acumula y puede durar hasta 200 años. Es decir, es probable que todavía estemos respirando CO2 que se emitió en Reino Unido en la época de la Revolución Industrial. Estamos respirando el humo con el que el Titanic zarpó de Inglaterra. ¿Te ¿no? puedes creer que justo estaba pensando en el Titanic, ahora yo también? Diciendo, tengo un poco de Jack dentro de mí. Todos tenemos un poco de Jack cuando nos comemos un mero, un atún. Es la única forma en la que voy a experimentar el amor verdadero, comiendo un poco de Jack. El amor verdadero, no. Nadie experimenta el amor verdadero de Leonardo DiCaprio. ¿Quién ha dicho Leonardo DiCaprio? He dicho Jack, que no me Vale, acuerdo de Jack. su apellido, no sé si tenía. DiCaprio. Jack. Ha llegado un bote, Jack. No, claro, es que encima, luego en los comentarios te ponen, niña, no tienes ni idea, niña, perdona, pero si ya pasas el margen de Leonardo DiCaprio, que son 25 años, ya no te puedes llamar niña. Lo paso de sobra, vamos. Estoy no. casi a 10 años de pasarlo. Estoy ahí de ser un CO2 acumulado. Eso no se va acumulado. Cuando volvemos a hablar de los debates de quién tendría que reducir más. Claro, estamos viendo que en realidad uno de los máximos responsables a nivel histórico sería Reino Unido. O sea, hemos dicho anteriormente que hasta 1882 el que había emitido prácticamente la mitad de CO2 acumulado era Reino Unido. Con lo cual, estos datos generan bastante controversia a la hora de decir quién tiene que reducir más las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto nos lleva ahora a quién está emitiendo más a día de hoy. O sea, está muy bien la evaluación histórica, pero a día de hoy, ¿quién está emitiendo más? Eso también tenemos que evaluarlo, porque Claro. es muy importante. Bueno, pues obviamente actualmente es China. China es el mayor emisor de CO2 en términos de emisiones anuales. Y en segundo puesto, pues obviamente Estados Unidos. O sea, cero sorpresas. Aquí entra un poco el debate de, vale, China a nivel histórico fue un 11%, ahora mismo es el que más emite, Reino Unido fueron de los que más emitieron, pero a día de hoy emite un 1%. ¿Quién tiene que aplicar más medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Porque claro, si Reino Unido reduce más sus emisiones, si ya está emitiendo un 1%, el cómputo global de sus reducciones tampoco va a tener un impacto tan grande. Pero tiene su responsabilidad histórica. Entonces, Claro. ¿qué hacemos? Vale, empezaría yo por bombardear Londres. Eso para empezar. y Torremolinos, que es donde acaban todos los ingleses, ¿no? No, claro, al final... ¿Y por qué no se hace? ¿Y por qué no deja de emitir dentro de lo posible y sin hacer la vida de las personas más miserables todos de igual manera? La idea que yo tengo es, no sé si tú alguna vez, lo dudo mucho, ¿no? Pero por curiosidad, ¿te has planteado leerte algún día una directiva sobre contaminación ambiental? No. Pues Bueno, ya, no, es que- aprecio mi vida. ya es como, me aburro, ¿no? Voy a leer la directiva marco del agua. Claro, para ti eso es un martes. Para mí eso es un puto martes aburrida en el despacho. Sí, me ha tocado leérmelas alguna vez. En las políticas ambientales hay no es un dicho, ¿vale? Pero para que nos entendamos, hay un dicho
que es quien contamina paga. Pues aquí es un poco igual, ¿no? Quien contamina paga. Pero aparte de quien contamina paga, quien contaminó también debería de pagar. Porque influye de la misma manera. Hemos visto Lo que se contaminó en 1915, sí, o sea, como el CO2 se acumula en la atmósfera, tiene su efecto a día de hoy en el calentamiento global, pero además tiene una responsabilidad histórica. Entonces, decir, no, yo ya no voy a aplicar políticas medioambientales porque emito un 1%, me parece un poco egoísta. Y intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no solo pasa porque nosotros como entidad, como Estado, reduzcamos nuestras emisiones, sino que también podemos ayudar a otros países que entiendo que igual no quieren esas reducciones porque tienen metido en la cabeza que reducir esas emisiones implica una desaceleración de su economía, que no es real, eso ya hemos comprobado que no es cierto porque si no las economías se hubieran ido a la mierda en muchos países europeos, pero sí que se puede ayudar con ciertas innovaciones tecnológicas. Es decir, la tecnología que están aplicando, por ejemplo, en China, podría emitir menos gases de efecto invernadero y eso implicaría una reducción y esa innovación se podría realizar de otros países como puede ser Inglaterra o Reino Unido en este caso, con lo cual, bueno, se puede ayudar a otros países a reducir. Pero por otro lado, España, Reino Unido, ¿tienen que aplicar políticas medioambientales? Sí. O sea, que emitamos poco no nos da crédito para emitir más. claro. O sea, el calentamiento global no es un problema a escala local o a escala regional. Estábamos hablando de un problema global. Es que si todos empezamos a decir, yo vuelvo a emitir porque emito poco, lo que haremos será triplicar, cuadruplicar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y si queremos evitar llegar a un aumento de 2 grados de media, lo que vamos a hacer con estas políticas es llegar a 4, 5 grados. Es que eso es una locura. Es que no somos conscientes del problema que implica superar los 2 grados de temperatura media. Entonces, claro que hay que aplicar políticas medioambientales pese a que nuestros países emitan poco. Poco lo pongo entre comillas porque millones de toneladas es mucho, ¿sabes? Claro, en porcentaje. En porcentaje. O sea, Inglaterra tiene que dejar de contaminar como castigo. Y China para que esto no vaya más. Y un poco también, yo creo que para dar ejemplo. Quiero decir... Claro, lo que se excusan los ingleses es, nosotros no lo sabíamos. Sí, a ver, vamos a... No lo sabíamos. Yo fumaba de pequeño, pero era otra cosa. Me lo dio mi padre. Yo fumaba de pequeño, no se sabía que fumar provocaba cáncer de pulmón. Tenía una relación estrecha fumar con la... Me dio mi padre el primer cigarro en mi comunión. Vale, pero como ya sabes eso, como tú ya sabes que fumar puede llevarte a tener problemas de salud, no puedes empezar a fumar porque tu amigo vuelve a fumar. Ya, ¿Me explico? Exacto. Como China fuma mucho, voy a fumar yo otra vez porque China fuma más que yo, entonces ¿qué más da que yo fume un poco? Claro. Y fuma, está ligando más que yo porque fuma mucho, pues yo también quiero fumar para hacerme el chulo y ligar. No, y aparte, estos países como los de la Unión Europea, que ya hemos reducido nuestras emisiones y creo que estamos siendo un poco más responsables a nivel global, pues deberíamos de dar ejemplo. O sea, nosotros ya hemos tenido nuestra transición industrial, nosotros sabemos que estas tecnologías basadas en combustibles fósiles tienen una repercusión en el cambio climático, lo sabemos, las estamos intentando cambiar. Lo que no puede ser es que digamos, China, qué malo eres por emitir tanto, pues yo también lo voy a hacer. No sé, eso es el trumpismo, ¿no? Esa es la política medioambiental de Trump. Pero es que... Mira, la culpa es de China, nosotros no vamos a ser menos. No, yo claro, yo no voy a crecer menos claro, teniendo en cuenta que la culpa es de China. Bueno, pues estamos viendo que en realidad la culpa a nivel histórico es, en primer orden, Estados Unidos y en segundo, Europa. La Unión Europea con Reino Unido incluido. Bueno, vale que ahora China esté emitiendo más, pero nosotros también tenemos una responsabilidad histórica con el calentamiento global y teniendo en cuenta que tenemos los medios y el conocimiento, no podemos hacer oídos sordos a este problema y seguir emitiendo. Además, ¿qué país como China, India o Brasil van a empezar a aplicar políticas medioambientales y están viendo que nosotros, que a priori hemos avanzado más en este tipo de mentalidad, concepto y tal, seguimos emitiendo e incluso aumentamos nuestras emisiones? Es que no tiene ningún sentido. Yo soy China y me estás diciendo que yo reduzca, que soy el principal, cuando tú has estado emitiendo lo que te ha dado la gana y ahora encima dices que vas a emitir más porque la culpa es mía, pues yo no dejo de emitir. Pero es que es lógico. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad histórica y que no podemos decir, como emito poco, no voy a aplicar ninguna política medioambiental. Pero tienen que dejar de emitir lo máximo posible, la medida de lo posible, todos. Todos. Es que la cuestión es que todos China tenemos... pero lo de China es inviable, no va a ocurrir.
A corto plazo ni a medio plazo. No, Eso lo sabemos. ni China ni Estados Unidos. Bueno, dentro de 4 años en Estados Unidos ya veremos. ¿Por? Bueno, porque habrá elecciones otra vez. Ah, vale. Digo, no sé qué estabas pensando, digo una bomba o algo. No. Bueno, Porque sí, ahora anexionan mismo... Canadá. Bueno, anexionar Canadá no, pero Groenlandia sí. Y lo de Groenlandia, bueno, no sé qué pasará Es con muy eso. curioso que Trump se quiera salir de todos los pactos y todos los protocolos que impliquen una reducción de los gases de efecto invernadero, pero se quiera anexionar Groenlandia, que es uno de los territorios que tiene más recursos naturales y que van a hacer mucha falta cuando este planeta se vaya al traste. Porque, a ver, aparte de ser Groenlandia estratégicamente por el tema del transporte y los canales y demás... Eso es lo que le interesa. Y sobre todo, además, sabe que sí, es que además el plan de Trump es increíble. Aún se van a abrir más rutas en el norte, en el Mar del Norte, que no sé cómo se llama. Ahora quedo un poco de tonto. Tiene un nombre, ¿no? El mar que tiene al norte de Groenlandia, porque además cada vez se van por el deshielo de los polos. Entonces se van a abrir nuevas rutas comerciales por ahí y esa parte parece que va a ser importante de aquí a medio o largo plazo. ¿Qué deshielo, Alberto? Eso es mentira. Además, y yo creo que Trump lo sabe. Dice, yo creo que sí contamino. Yo creo que aquí nadie va a dejar de emitir. Esto es algo con lo que ya se juega en el tablero geopolítico internacional, ¿eh? Ni China va a dejar de emitir, ni Estados Unidos va a dejar de emitir. Europa, bueno, va a estar ahí. También el proyecto europeo es un proyecto que está muy en la duda, ¿eh? De hecho, a corto plazo sí, pero a medio plazo igual no existe esto que llamamos Unión Europea. Tampoco podemos asegurarlo. A ver, en cuanto a cambio climático, el tema de la Unión Europea y en términos globales, el problema es, primero, fijar realmente quién es el culpable de todo esto o el responsable, y que estamos viendo que dependiendo de si coges emisiones a día de hoy o evalúas todo el contexto histórico son unos u otros. Y luego el segundo problema es que no tenemos ningún órgano sancionador. O sea, no hay ningún órgano que pueda sancionar a un país por emitir. Claro. Entonces, claro, si no hay ninguna sanción, ¿qué país te va a hacer caso? Pero es que esos órganos, se supone, internacionales, nunca han existido. ¿Tú te acuerdas el Tribunal de la Haya que se hacía? No, mira, nadie podrá ser criminal de guerra porque entonces se le imputará en el Tribunal de la Haya. Bueno, Netanyahu lleva también... no sé cuál es la palabra jurídica exacta. No sé si es imputado o puesto en búsqueda, no sé lo que es, o intento un arresto, yo qué sé, lo que sea, pero el Tribunal de la Haya ha llamado a Netanyahu y dice, sí, me podéis esperar sentados y comer los cojones por detrás, venid aquí si queréis. Pero porque no tiene realmente un poder sancionador. El Tribunal de la Haya creo que igual algo sí, pero no hay ningún órgano a nivel... Hemos visto que no. Y Estados Unidos, cuando dijo eso al Tribunal de la Haya, dijo, ¿tú qué estás diciendo de mi colega? Y ya está. Pues, pero es que a nivel medioambiental no hay ningún órgano con poder sancionador. Ninguno. Entonces, claro... Si yo le estoy poniendo políticas de mitigación y estoy diciendo, no, tenéis que cumplir, pero si no lo cumplen no pasa nada, pues igual no me conviene cumplirlo ahora porque, mira, para el desarrollo económico lo estoy basando todo en industria que tiene el uso de combustibles fósiles como principal fuente de energía, pues no me compensa cumplirte ahora mismo esto, teniendo en cuenta que China es la que más emite. Y además es una manera de ganar votos, que es lo más importante en este caso. Bueno, sí, eso Primero, por hay muchos intereses descontado. económicos, porque no sé si lo sabías, pero quemar los combustibles fósiles, el petróleo en general, es un negocio. ¿Ah, sí? Es un negocio. Primera noticia. No, o Es sea, un negocio. yo vivo tan en la parra que sí, podría ser que no lo supiera. Hay gente que hace negocio con la gasolina, aunque no lo parezca, ¿eh? Hostia, las gasolineras también, es verdad, yo pago por la gasolina. Sí, es verdad. Sí, no, a ver, será un negocio familiar, no creo que gane mucho dinero la gente que tiene propietaria de Yo tampoco pienso que gane mucho petróleo en dinero. grandes cantidades. No compran clubes de fútbol para luego especular en esos países y que les abran puertas en países que no tienen nada que ver Nada que ver, nada que ni ver. sirven de refugio político de jefes de Estado españoles que han sido corruptos toda su vida, ni nada de esto. ¿El Juancar? Ay, es que es un negocio. Yo no me fío de quemar combustibles fósiles porque es un negocio. Esto es lo que dicen de todo y que tiene que ver con el cambio climático. Ah, sí, lo de dejar de emitir. Eso es un negocio.
Eso es un negocio porque nos quieren vender las nuevas tecnologías. Ese comentario que has leído antes estaba basado en eso, ¿no? Nos quieren vender tecnologías verdes, que no sé qué, que no sé cuántos. Ah, sí, las placas solares. Vaya negocio, se están forrando algunos. Sí, claro, porque los del petróleo no se están forrando. Los del petróleo son las carmelitas descalzas. Dan petróleo a la sociedad para que las economías se favorezcan, tal. No. Prácticamente no depende de nuestras vidas de 4 jeques y 2 big techs. ¿No? Que una cosa no quita la otra. Es cierto que parte de las energías renovables se están convirtiendo en un negocio. Pero eso Sí. no quita que no sean necesarias. Claro, O hombre, sea, una cosa no quita la otra. Claro, Exacto. Negocio, esto es algo que tiene que claro que es un negocio, porque no hay otra manera de entender las cosas en este mundo. Si lo que queréis que no sea un negocio, vale, pues socializamos todo, lo nacionalizamos todo y hacemos un soviet gigante y nos vamos a la mierda, si queréis. Pero la realidad es que si hay una persona que tiene que gastar su tiempo en eso, tiene que ser un negocio, porque hay que pagar a esas personas. Sí. Y si luego además esto incluye pues maquinaria, tecnología, bla, 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 I más D, es que el I más D es un negocio, no sé si lo sabías. Pero hay que... Yo trabajo en I+D Hay y que me pa- pagan una puta mierda. Sí, no sé, pues- no será tan negocio. Eso es lo que me hace gracia. La gente que piensa que todo esto del ecologismo, bueno, centrado en el cambio climático, porque luego sí que es verdad. Otra cosa es que sea un timo, pero las cosas que son un negocio no es malo. Otra cosa son los timos. Pero claro, o sea, ¿y qué pasa? ¿Que el petróleo no es no es un negocio? Claro que es un negocio. No solamente es un negocio mucho más provechoso y mucho más terrible que el de las... O sea, yo no conozco el dueño de una empresa que hace placas solares que domine prácticamente Oriente Medio, que domine países enteros, emiratos enteros, que compre clubes de fútbol para, pues eso, para que les abran puertas de repente y construir en donde sea o hacerse cargo de empresas alimenticias que alimentan a millones y millones de personas, no sé, cosas así, no me lo imagino. Bueno, pues en conclusión, a nivel histórico, el principal responsable del calentamiento global y del cambio climático es Estados Unidos. En segundo lugar está Europa, encabezado por Reino Unido. Y en tercer lugar está China. Que es cierto que el principal país que más emite a día de hoy es China y luego Estados Unidos. Pero si valoramos todo el contexto histórico, China estaría en el tercer puesto. Y por lo tanto, como hemos dicho hasta ahora... Lo que se contaminó en el Titanic lo seguimos respirando a día de hoy. Sí. Y todos tenemos que empezar a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, aunque contribuyamos un 1% en esas emisiones. Todos tenemos que reducir, todos tenemos que seguir las mismas políticas ambientales, porque es la única forma que a largo plazo no superemos los 2 grados de media. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Y vino Oreca y te lo... Bueno, hola, seguimos aquí en Esto se acaba. Esto es la siguiente sección que simplemente es una mini sección que no sé si va a entrar, pero te quiero comentar que tengo una idea buenísima, una idea de negocio buenísima, que es que me he dado cuenta que hay un problema grande con esto del cambio climático, de las emisiones, que hay emisiones que nos podemos quitar muy fácilmente. A ver, ¿cuál es? No, el otro día, pues un amiga se fue a Indonesia, o sea, quedé con un grupo de amigos, ¿no? Y una amiga se fue a Indonesia y otro amigo venía de un viaje de no sé qué país de Europa. Y ponía... de Noruega. Entonces me trajeron un souvenir cada uno. Y ponía recuerdo de Noruega. Y debajo ponía Made in China. Sí, bueno, típico. Y luego y lo colgué al lado de cuando fui a Estados Unidos, tenía un recuerdo de Los Ángeles y abajo ponía Made in China. Entonces creo que voy a montar un negocio en internet donde tú puedes comprar los souvenirs de los sitios a los que has ido o vas a ir. Total, viene de China. Exacto. ¿Qué más da? Entonces directamente comprarlos por internet, o sea, comprar directamente por China ¿no? El souvenir. Es que no sé si eso implicará más emisiones, porque entonces lo tienen que traer. De la otra forma tú lo compras y viene contigo, ¿no? Ay, es verdad, no había pensado en eso. Claro, Viene contigo, es verdad. claro. Entonces son emisiones que tú ibas a tener sí o sí. En tu viaje tú ibas a emitir unas cantidades de CO2 Claro. y el regalo viene contigo. De la otra forma tú emites en tu viaje y aparte el regalo tiene sus propias emisiones. Que también es verdad que si China manda esos regalos a Noruega, por ejemplo, ya ese viaje lo hace a Noruega, que igual daría lo mismo que si lo hiciera de China a España. No lo sé. Es verdad, entonces todo mi negocio se va a la mierda ahora. No evita emisiones. No.
Yo creo que no evita, pero habría que hacer el estudio. A ver, no evita emisiones, es verdad. Me acabo de dar cuenta de que no evita emisiones en vivo y en directo. Pero sí que me gustaría... ya. Pero, por ejemplo, que se acaben ya los souvenirs entonces hechos en China. No se pueden considerar souvenirs. A ver, lo que Si quieres un souvenir de un lugar, tendrá que ser de ese lugar, ¿no? Sí, eso Es que literalmente nos están vendiendo trozos de plástico que son, al final, petróleo de China. ¿Sabes lo que quiero decir? Y todos son de China. Todos los souvenirs están hechos en China. Menos los de Ibiza. La gonorrea es autóctona de Ibiza y te la traes de Ibiza y es de verdad made in Ibiza. ¿Y por qué no montas una tienda aquí donde tú crees, para la gente de España, ¿no? En este caso la gente de Valencia, que dice, hostia, me fui a Noruega, a Estados Unidos y no compré nada. Y tú vas a esa tienda y dices, hazme un souvenir de Noruega. Y tú se lo haces aquí y lo compran aquí. Pero lo fabricas aquí directamente. Sí. Y así te evitas el pedirlo de China y además es a demanda. Pero es que no deja de ser gracioso como todos los souvenirs son de China. A mí no me sorprende. O sea, prácticamente todo lo que compramos está fabricado en China. Entonces, pues que los souvenirs sean de China, cero sorpresa, la verdad. No sé. No me sorprende. Lo que nunca me había parado a pensar es, coño, estoy comprando un souvenir que se ha fabricado en un país distinto al que lo estoy comprando. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? O sea, Y luego, si vas a China, no sé, yo me imagino que vas a China y compras a lo mejor un imán de la muralla de China y pone Made in Spain. te cagas. Si eso pasa, sería una locura. No, claro, ahí sí que tiene sentido comprar en China souvenirs, porque ahí sí que son chinos 100%. Claro. Claro. Pero a lo mejor pone... a lo mejor... Made in Taiwan. Sí. Ah, no, pero Taiwán. Bueno, no, en este jardín no me voy a meter. No, en este jardín no me voy a meter. Sobre a quién pertenece Taiwán, no. Estos sí que son las líneas rojas. No, creemos desde esto se acaba que Taiwán es un estado independiente. Y después de todo esto, claro, esto es lo que quería decir. Que, ay, se me ha olvidado ahora lo que quería decir. Pero bueno, básicamente, que si tú vas a China, o sea, lo que quiero decir es que si todos los souvenirs que compras en cualquier parte del mundo es como si hubieras ido a China. O sea, todos los recuerdos de Noruega. Me gasté todo el dinero en Praga y solamente me dio para media taza. Y es media taza que pone recuerdo de Praga. Pero todos son recuerdos de China. ¿Ese souvenir existe? ¿Lo de media taza? Claro, te venden media taza y pone me gasté todo el dinero en X, donde hayas ido, y solamente te pude comprar media taza. ¡Hostia! No lo había visto nunca. Y cuesta el mismo precio. Hostia, este timo realmente sí que cutres! favorece el cambio climático, ¿no? Porque es lo mismo. A ver, todos esos regalos o souvenirs favorecen el cambio climático porque aparte de que están hechos con plástico casi todo, si vienen todos de China, pues imagínate la cantidad de emisiones simplemente en el transporte. O sea, ya no estamos hablando de la fabricación, que habrá que ver el análisis de ciclo de vida, pero ya el transporte ya de por sí ya emite. Todo Sí, para sí. traerte media taza, ¿en serio? Sí, o sea, es que claro, es que esto me flipa. Hay fábricas en Bangladesh haciendo recuerdos de Oslo. ¿Sabes? Hay fábricas en Bangladesh fabricando una flamenca y un Fabricando torero. una flamenca y un torero para que los ingleses que vienen aquí a pasar el verano y a subir los precios del alquiler. Es verdad, tío. Es que los ingleses, por ejemplo, cuando se llevan un souvenir de España, se llevan un apartamento en Benidorm. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Y vino Oreta y te lo dijo, esto se acaba y no lo va a ver. Siguiente sección, esto se acaba. Un podcast sobre gente a las que nos paga la ultraizquierda de George Soros, comunistas. Me hace mucha gracia esto. No se ponen de acuerdo quién nos paga. No sé, nuestros haters no se ponen de acuerdo quién nos paga. Para algunos es la George Soros, para otros la ultraizquierda, para otros la Agenda 2030, que aún no lo he conocido. Otro Sánchez. Pedro Sánchez nos paga también. Hubo un comentario que me hizo mucha gracia, además fue la Noche de Reyes. Que me acuerdo perfectamente. Buah, claro, con un poco de champín en el cuerpo la gente se viene arriba. Que nos dijo, os voy a denunciar por bulos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo contesté, adelante. Y me dijo, ¿cómo se nota que estáis protegidos por Pedro Sánchez? Y yo, sí, me voy a cenar ahora con él. Es que de verdad, no sé qué, no sé cuánto. Y yo,
¿En serio? Sí, a ver, hay que pensar que esta clase de gente, no, hombre, estos son 4 gatos. Mira, me cuesta pensar que son 4 gatos, no son 4 gatos. Son mucha gente que piensa que no se puede hacer este tipo de contenido si no es subvencionado. Y ya hemos dicho que toda la subvención que tenemos es este céntimo que nos hemos encontrado en la puerta. Y no sé si invertirlo en petróleo, que está al alza, no sé si lo sabes. No lo sabía. Hombre, después de las medidas de Trump, Claro, sí, por supuesto, tiene sentido. es un buen negocio. Pues oye, igual con eso nos subvencionamos el podcast. Yo creo que sí. Invirtiendo en petróleo, sería horrible. En fin. Entonces, recibimos una cantidad de odio, de amenazas. A ti te han deseado la muerte. Venid a mí. A toda tu familia han deseado la muerte. Es Pero- algo muy grave desear la muerte a alguien. Oye, ¿queréis relajaros? Y sufriendo. Y sufriendo, Y es verdad. sufriendo. O sea, me han deseado la muerte, pero que fuera una muerte lenta y dolorosa. A mí me han amenazado con venir a pegarme. Como yo actúo en sitios y publico dónde estoy y tal, pues con venir a pegarme. Menos mal que esto lo grabamos en tu casa y no puede venir nadie a pegarnos. Ya, bueno, a mí me vendrán a pegar. Tú no estarás el día que me peguen a mí, no, pero yo bueno. ir a verte. Habrá un día. No, pero no podrás. No, porque él quiere que yo me muera de miedo. Y que cualquier día viene a pegarme y entonces yo me cagaré. Pues yo, si es que sabes lo que pasa, que yo es que he sido antitaurino en Valencia mucho tiempo, entonces llega un momento que... Ni siquiera en Valencia, en un pueblo de Valencia donde se hacen bous al carrer. Que Claro, es todavía porque peor. es lo que más ahí, sagrado. Vamos, ahí hay... ¿Cómo se llama esto? Iba a decir peñas. Las peñas taurinas. Que ahí hay peñas taurinas que van muy a saco con el tema del bous al carrer. Por Claro. lo menos, bueno, tu pueblo y el mío que están al lado son muy de peña taurina. Sí. Ser antitaurino ahí, ojo, yo No, fui además- cuando yo fui festera no fui a nada de bous al carrer y era la oveja negra, por supuestísimo. Vamos, la friki esta. Pues sí, no sé, sí. Y al final lo hacen por lo mismo de siempre, para meter miedo y para que no solamente nosotros dejamos de hacer este contenido, sino que nadie lo haga. Pero lo que yo no acabo de entender es por qué les molesta tanto. O sea, si no te gusta, si no comulga con tus Les- creencias, les molesta- pasa el reel. Les molesta porque no tienen razón. Nosotros se lo decimos, yo le contesté. Bueno, yo suelo contestar también, porque es que si no contestas al final parece que tienes razón y yo creo que es un error. ¿Por Mm. qué? Porque en un reel, en un vídeo de internet, es tanto contenido el vídeo como los comentarios. Es igual, está al mismo nivel de contenido. O sea, la gente le da tanta velocidad al vídeo como los comentarios. Y sobre todo, como tiene likes y los comentarios de mierda tienen muchos likes también, si tú dices, "Ja, ja, el cambio climático es natural, no lo ha hecho nadie. 500 likes. Recordemos que hemos pasado de 200 y pico ppm a 422. El doble, hay el doble de CO2 desde que hemos empezado a contaminar. Lo hemos hecho nosotros. Dice el 0,04, sí, el doble que había antes. Bueno, primero decir a todos nuestros haters que no vamos a parar de hacer este podcast y si no somos nosotros serán otras personas porque no tenéis razón. Entonces, ¿sabéis lo que pasa? No tenéis razón. Y no es que queramos hacernos los guays y que vayamos de guays ahora. Esto es algo que está súper demostrado, de verdad. Estamos hablando de nivel de primaria, como el sketch que aún no hemos grabado, que habéis visto al principio, que esto es nivel primaria, de verdad. Y entonces ya voy a hacer Frequent Asked Questions de Esto se acaba podcast. ¿Vale? Esto va a responder a todos vuestros comentarios, porque además es que sois muy poco originales y nos decís siempre lo mismo. Así que vamos para allá. Número 1, no nos subvencionan. No hemos defendido los coches eléctricos. No queremos hacer a la gente más pobre. Creemos en una transición escalonada, como ya hablamos en nuestro primer capítulo. No hemos defendido a ningún político, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni tampoco defiendo que Stephanie sea francesa. Pero es lo que hay. Me gustaría que fuera diferente, pero no depende de mí. Ojalá nuestros políticos fueran mejores también, pero es lo que hay. Si el cambio climático actual el cambio climático actual está causado por el hombre. Esto lleva demostrado décadas por miles de estudios, miles de científicos, y si has llegado a la conclusión de que este cambio climático es natural, te lo has sacado de los cojones. No tienes ningún estudio que no haya desmentido que sostenga eso, por mucho menos que una persona cuyo campo de investigación sea el cambio climático, o el medio ambiente, o la meteorología, o la climatología, o como queréis llamar. Luego, sí que la temperatura media haya crecido un grado tiene muchas consecuencias graves. Sí que el CO2 que se haya emitido represente un 0,04% tiene consecuencias graves. Sí que el nivel del mar crezca entre 10 y 20 centímetros tiene consecuencias graves. Luego, lo del cambio climático es un negocio. Bueno, ya hemos hablado de eso. Como toda nuestra sociedad, es un negocio. El petróleo también lo es y mucho más provechoso. Y lo que más me jode, Stephanie no es una niña. Tío. Parad. No es una niña. Es mayor que yo. Tiene 6 años más que yo.
Tiene 6 años más que yo, aunque no lo parezca. No tiene nada de niña. No sale de fiesta. Tiene muchas plantas en casa. 2 gatos. Le dices de cenar, no quiere cenar. Viene siempre después de comer a grabar esto porque no quiere hacer nada. Es una vieja. Es una vieja y estoy cansado ya de este bulo. Es el peor bulo de la derecha de los últimos 15 años. Estoy de que ETA hizo el OCM. Esto, que Stephanie es una niña. ETA no es ninguna Stephanie. Ya no sé lo que digo. ¿Puedo decir una cosa que me ha dolido mucho y que es mentira? ¿El Todo qué? lo que has dicho de mí. Yo no tengo plantas en casa. Se me mueren todas. Es una Lo demás- señora mayor. Lo demás es todo verdad. Es una señora mayor. Es que no O sea, puedo yo soy la más. típica loca de los gatos. O sea, yo ya tengo 34 años, tengo 2 gatos, estoy soltera, sí, soy la puta loca de los Dice, gatos. por mucho que dice, bueno, y yo digo porque realmente yo creo que está mal que te digan, a ti te deberían tratar de doña, porque te lo dan con el título de doctora, no sé si lo sabes. Cuando eres doctora, o eso era antes al menos, ya te ganas el doña. Pues Bueno, sí. el don, no, nadie se gana el doña porque las mujeres viven en la universidad, pero el don. Entonces, a partir de ahora tienes que tratar a Stephanie de señora y de doña, porque se lo ha ganado con la firma del rey Felipe VI, ¿no? Sí, es Felipe VI. Exacto. Entonces, y luego yo le dije esto a un señor, porque siempre son señores mayores, y me dijo, no, da igual los títulos que tenga. Acaba de salir del cascarón. Y digo, ¿de qué cascarón? Y digo, ¿de qué cascarón acaba de salir? Del inserso que está a punto de entrar ya. No, Me pobre. estoy Aún te arriesgando. queda para entrar al inserso, pero joder. Sí, pero me estoy acercando peligrosamente a los 40, ¿eh? O sea, No. me quedan 6 años, pero hostia. Que... Bueno, sí, pero estás más cerca de los 40 que de la adolescencia. Claro, hombre, Mucho pues, más. por supuesto que sí. Claro, obvio. claro, pero es y que- más cerca de los 50. Pero es que yo creo que la gente se piensa que tienes 20 años. No tengo 20, tengo 34 Y que eres una años. estudiante que va a la universidad con sus mochilitos y sus apuntitos. Y, por favor, Con la mochila sí que voy, pero no a la universidad. por favor, si eso hace tappers. Pues obvio, claro que sí. Para mí esto es de persona mayor, ¿no? No sé, me parece lo lógico, ¿no? En fin, pues nada, pues aquí estamos amenazados y pasándolo fatal. Seguiremos amenazados, pero bueno, luego... ¿qué voy a decir? Yo puedo decir una cosa sobre las amenazas. Una Hmm. cosita. Nos dan igual. O sea, podéis seguir comentando y decirnos mierdas. Nos da igual. En realidad nos descojonamos y nos mandamos capturas de pantalla de vuestras amenazas. Es que nos dan igual. O sea, a mí mucha gente me ha preguntado la que te está cayendo, estás a tope en redes y tal. Digo, me da igual. Ya, O porque sea, no me está afectando. Y a ti creo que tampoco te está afectando. a no, nivel porque personal. además, como yo soy cómico, a mí ya me han amenazado de muerte mucho antes. O sea, Y yo quiero soy decir- mujer soltera con 2 gatos. Quiero decir, a mí ya me han dicho de todo. Esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Y vino Greta y te lo dijo. Esto se acaba y no lo va a ver tu hijo. Os voy a explicar cómo funciona la desinformación en Internet y cómo las tácticas que utilizan hoy en día. Toda esta caterva de gente que es Alvise, Rubén Gisbert, Javier Negre, Vito Quiles, toda esta caterva que todos tienen un espectro ideológico muy concreto y luego algunos de ellos o muchos de ellos dicen, no, yo no defiendo a ningún partido político, yo no estoy pagado por nadie. Yo soy un revolucionario de la verdad y la libertad. En la pandemia vieron que, hostia, de repente yo digo una cosa sin contrastar, se dieron cuenta también que la gente no contrasta información. Y no es algo que se pueda culpar a la gente también, porque tiene ya 1000 cosas en la cabeza como para ver un reel y contrastar información. Que bueno, realmente si luego vas con esa vehemencia por ahí diciendo las cosas y dando cátedra, deberías contrastar la información. Pero bueno, que si alguien dice algo por internet, la gente no puedes confiar en que la gente lea la información. Entonces lo que hacen es, sueltan una mentira directamente o una media verdad que les interesa a ellos, para vender el discurso de que básicamente la política no funciona. Lo que hay que hacer es romper con todo. ¿Por qué? Porque es un discurso que triunfa mucho en redes sociales y les consigue que monetizar, que es lo que buscan toda esta gente. Y también se basan en el drama y la interpretación. Esto lo hace muy bien el influencer de los bulos que nos ha tocado a nosotros, que es Rubén Gisbert. ¿Nos podría tocar otro? ¿Nos toca Rubén Gisbert? Bueno, no es el más listo, tampoco el más tonto. Está ahí. Está en la media. Entonces, en esto que la pandemia se desarrolló a tope, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España nos llegó, pero no tan bestia. Aquí la campaña de desinformación sobre la campaña de vacunación, por ejemplo, no fue tan bestia. Porque por alguna razón en España estamos más concienciados y creemos que algo tan sencillo como las vacunas es un avance en la sociedad y no un retroceso como tanta gente en el mundo pensó.
esta información. Al final, lo que se ha demostrado es que cuanto más información tenemos, en realidad menos información tenemos. Pero eso, me acuerdo un día que lo estuvimos hablando y te dije, sí, porque vamos a buscar este dato en internet, que era sobre el calentamiento global, y era muy difícil de encontrarlo. No se puede encontrar. Era difícil de encontrarlo y además las fuentes que daban ese dato eran en inglés, en un documento muy técnico, y tú me dijiste, coño, es que ¿quién lo va a encontrar? Claro, pero Y te dije, es verdad, es que como no sepas dónde buscar, no lo vas a encontrar. ¿por qué sucede eso? Porque la manera que tenemos de buscar información es con Google. Y Google no es una fuente para buscar información. Es una fuente, es un lugar y una plataforma para comprar productos. Entonces, cuando tú buscas algo en Google que no es un producto, todo se complica mucho. De hecho, mucha gente hoy en día está usando ChatGPT para buscar información y no Google. Porque es más rápido que Google. Porque al final en Google haces una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto se ha contaminado a lo largo de la historia del ser humano? Y lo primero que te sale son 2 productos. Pagados en no sé qué. Luego una web de no sé qué. Luego tienes un artículo que para que se posicione mejor esa página web en Google, tiene que, bueno, sin pagar lo que tiene que hacer es explicar, poner muchas palabras. Entonces, te hace una introducción. Probad a buscar cuándo emiten un programa de televisión y a qué hora. O un partido de fútbol, ¿a qué hora? Antes de eso, si es ¿a qué hora es el Madrid-Barça de esta tarde? Lo primero que te dicen es, el Barcelona es un equipo de fútbol que vive no sé dónde, tal, no sé qué, y se fundó en años no sé qué, tal, el Madrid y tal, porque así se posiciona mejor. Total, que Google no es una buena fuente para buscar información. Es muy complicado buscar información y es muy costoso, entonces la gente no busca la información. Entonces, cuando se encuentran con un Reel, con un TikTok, pues se quedan con lo que les interesa para lo que les interesa. Además estamos muy sesgados. Claro. En el sesgo de confirmación de, este dice lo que yo pienso, con lo cual es cierto, y me está reforzando mi idea y mi argumentario. Y además da soluciones muy fáciles. En España, a partir de en la pandemia con la campaña de vacunación no fue muy fuerte, pero a raíz de ahí empezaron a surgir las estrellas de la crispación y los bulos que nos toca a nosotros, que son pues este grupo de gente. A nosotros nos tocó Rubén Chisbert, pero está Alvise Pérez, Vito Quiles, Javier Negre. Todos son gente que todos han estado en juicios, algunos los han ganado, porque están en la línea. Porque claro, dar una información falsa no es ilegal del todo. Ya. En este país. Ahora creo que si tienes por encima de 100.000 seguidores en redes sociales y lanzas información falsa o un bulo que tiene consecuencias en la salud pública o en cualquier otro aspecto de la vida, sí que tiene consecuencias. Se puede denunciar. Otra cosa es que luego tenga sus consecuencias. Pero bueno, ya se puede denunciar, que es un paso. Se puede denunciar. Es un paso, pero 100.000 seguidores, quiero decir. Hay también muchos... si amenazan con pegarte, también se puede denunciar. Mira, llama a la policía si te amenazan con pegarte. Se ríen, te dan un peine y para que te peines. Porque ellos no se peinan. Pero bueno, es un avance. Antes ni siquiera existía esta figura. Bueno. De poder denunciar a una cuenta. Porque los influencers no se tenían en cuenta en el régimen jurídico como personas influyentes. Ya, claro. Pues igual por ahí se ha podido librar a lo mejor de alguna de estos. Pero todos han tenido algún juicio. Mínimo 1 o 2. Entonces, nosotros nos encontramos con un vídeo de Rubén Chisbert en el que decía que el agua del Forata que desaguaron acabó inundando el Barranco del Pollo. Esto es mentira. Aparte de si se avisó o no se avisó, nos da igual. No es nuestro tema. Nosotros solo queremos desmentir que ese agua que se desagua del embalse del Forata no acaba en el Barranco del Pollo. Entonces, a partir de ahí, miles de comentarios de odio, querer que nuestras familias se mueran con sufrimiento. Nosotros nos decían, pues Alchemesí se inundó. Claro que se inundó, si no decimos nada de eso, y es una desgracia, pero no fue por el agua. O sea, perdón, Alchemesí se inundó, claro que se inundó, sí, pero lo que está diciendo Rubén es mentira y también hay que decir que es mentira. Claro, a ver, por centrar el tiro, lo que decía Rubén en ese reel era que habían desaguado Forata, que no se había avisado y que eso llegó al Barranco del Pollo y llevó a 222 personas, creo, a que muriesen. Eso es lo que él decía. Decía, Teresa Rivera ha desaguado el embalse de Forata, ha llegado al Barranco del Pollo, no avisaron y por lo tanto se ha generado todo este desastre en los municipios del Horta Sud que rodean el Barranco del Pollo. Lo que nosotros dijimos fue, no, se hizo un desagüe, no nos metemos en si avisaron o no avisaron porque no es nuestro campo, pero ese desagüe no llega al Barranco del Pollo. Que no estamos quitando la importancia al desagüe, que sabemos que Alchemesí y municipios circundantes al río Magro y al Júcar se inundaron, que es muy grave,
pero no le estamos quitando importancia, simplemente estamos diciendo que Forata no desagua en el Barranco del Pollo. O sea, no estamos defendiendo a la Confederación, no estamos defendiendo el desagüe, simplemente hemos dicho que Forata no desagua en el Barranco del Pollo. Que sí, que fue un horror que Algemesí se inundara. Es cierto, es horrible. De hecho, conocí hace poco a un señor que perdió su casa y es horrible. Pero no estamos diciendo que esto estuviera bien. No, o En sea, ningún estamos hablando- momento. pero si alguien dice, y este agua acabó aquí. No, no acabó aquí. Ese agua No. se fue por la cuenca del río Magro. Sí, al río Magro y de ahí al río Júcar. No al Barranco del Pollo. Entonces, respuesta número 1 que nos decían mucho, que no tiene ningún sentido para nosotros. Sí, pero sí que se inundaron pueblos como tal. Sí, no estamos hablando de eso. Y lo sentimos mucho y es una pena y ojalá no vuelva a pasar nunca. Y el otro, lo del aviso. Pero no avisaron. Es que no nos vamos a meter ahí porque el sistema, lo que se ha demostrado es que el sistema de alarmas del centro de emergencias es una mierda. ¿De quién es la culpa? Pues ya veremos. Como ahora va a haber un juicio súper grande de quién es la culpa y tal. En este caso, la culpa del aviso, la culpa se la van a echar. No lo sabemos. No me voy a mojar. Bueno, sí, yo creo que está bastante claro, porque si ves el aviso sí que se produjo y sí que se produjo al centro de emergencias. Del centro de emergencias a los ayuntamientos no está claro. Algunos se enteraron y algunos no. Carlet se enteró, Algemesí no se enteró. Entonces, a partir de ahí, no tenemos ni idea ni nos vamos a poner a discutir de esto porque no tiene nada que ver con nosotros. No es el tema de nuestro podcast. Ahora va la tercera cosa que nos han dicho muchas, que sí que es el tema y sí que es lo que ya nos toca, que es ¿cómo que no? ¿Cómo que el agua que desembolsa el Forata no va al Barranco del Pollo? Claro que va, porque hay canales. Bueno, hay dos teorías. Una, hay canales. Dos, el agua va subterráneamente Hostia, es verdad. y emerge en el Barranco del Pollo. A ver, el canal del que hablan es el canal de Forata, que sinceramente yo no sabía ni que existía. Voy a ser sincera, yo no sabía ni que existía ese canal. Entonces, claro, cuando Rubén empezó a soltar eso y lo decía tan segura, dije, hostia, pues yo qué sé, voy a mirarlo. Yo qué sé, igual de repente es como el canal Jucarturia, que es un canal de grandes dimensiones, que sí que es verdad que hace un trasvase de agua y tal. Es una acequia. ¡Es una acequia! Pero si es de ancho igual que esta mesa. Quiero decir, si realmente de Forata al Barranco del Pollo pasa por esa acequia, toda la zona circundante a esa acequia se hubiera inundado y destrozado. Claro. Y ese agua hubiera llegado con muchísima menos fuerza al Barranco del Pollo. Es que no tiene ningún sentido. No, y además el canal Forata tampoco desemboca en el Pollo. No, pero imagínate que lo hiciera. Es que hubiera llegado, ¿qué? 4 gotas. La porque teoría es que esos hubiera canales, rebosado. la teoría es que esos canales acaban luego en el Barranco del Escañes, que según Rubén Gisbert está en Torrent, no está en Torrent tampoco, está al sur de Torrent, y del Barranco del Escañes en el Barranco del Pollo. No tiene ningún sentido, de verdad, y no tiene A ver, nada yo que ver tengo con una esto. teoría. Yo creo que este chico... A ver, voy a intentar ser respetuosa. Mi teoría es que este chico escuchó desagüe de Forata y dijo, hostia, 2 más 2, 5. Forata desagua, llega al Barranco del Pollo, Teresa Rivera, tengo mi historia hecha. Pero es que 2 más 2 no son 5, son 4. Lo que pasa es que no se ha parado a comprobarlo. Se daría cuenta de que la cagó y buscó en el Maps a ver qué unía con qué y dijo, hostia, el canal de Forata, ya lo tengo. Sin comprobar que el canal de Forata es una acequia. Y además nos respondió con un mirándonos por encima del hombro. Hasta Muy ahí altivo. sabéis que hay canales, ¿no? Hasta ahí llegáis, ¿no? Muy altivo. Muy altivo, le dice a alguien que no está ni de lejos capacitado para hablar en este campo. Te lo dice a ti, a lo mejor que igual estás un poco más. Hombre, yo, por los haters que nos puedan ver, yo estoy especializada en el ciclo integral del agua, por lo tanto, conozco perfectamente cómo se lleva el agua de un punto a otro. Y claro, el canal de Forata no me sonaba para nada porque no es un canal por donde se haga un trasvase de agua para llevar grandes cantidades. Es que es una acequia. Es que pensad, toda esa cantidad de agua que desbordó el Barranco del Pollo, si llega a pasar por el canal de Forata, hubiera desbordado ahí. O sea, ese canal es mucho más pequeño que el Barranco del Pollo, con lo cual hubiera desbordado ahí y toda la inundación se hubiera centrado en esa zona. O sea, creo que se entiende, ¿no? O sea, Y igualmente hemos desmentido este bulo de Rubén Gisbert, que es el menos sonado de todos los que ha hecho.
Bueno, es De que... todos los que ha hecho, porque este no es el único bulo que ha hecho en la Dana. Ha hecho unos cuantos. Se ha tirado al barro. Hizo una foto a un pobre señor que murió días después de la Dana por un infarto del corazón y le hizo una foto como si fuera un muerto por la Dana y diciendo que estaban saliendo muertos porque ahora está conspiranoico perdido de que se están ocultando cientos de muertos. También el bulo de que había no sé cuántos tickets en Bonaire y empezó a hacer el teatrillo de señalar Bonaire y decir, ahí están los muertos, no sé qué. No, lo que luego resultó que no había ningún muerto, como todo el mundo sabemos. También mintió sobre que se habían derribado presas, que ya desmentimos aquí. No se ha derribado ninguna presa. Sobre que si el calentamiento global no ha afectado en nada. En el programa de Iker Jiménez dijo que el calentamiento global no ha afectado en nada y que se han derribado presas, que cada uno... Todo, o sea, no es ni uno, ni dos, ni tres. Estamos hablando de 5 o 6 bulos que ha hecho este señor ya solamente sobre la Dana. Hombre, pero yo creo que está claro porque lo ha hecho, ¿no? Ha visto que eso da visualizaciones y Para le da, monetizarlo. y le da exactamente igual el miedo, la crispación que pueda estar generando. Y eso que es de Valencia, que él ha visto el horror que ha implicado la Dana y le da exactamente igual que la gente tenga miedo. O sea, yo recuerdo cuando salió el tema de Bonaire, que al principio todos nos lo creímos porque tenía cierto sentido que en un parking tan grande como Bonaire pudieran haber víctimas mortales. Sí, y es verdad que lo ha dicho más gente, pero es que no es lo único que ha hecho este Claro, tal pero Rubén déjame Gisbert. terminar. Tenía sentido. Entonces todos estábamos asustados por ver el número que sacaban de ahí. Y estábamos todos con pena, con tristeza, con miedo de, madre mía, cuando drenen ese parking. Y luego resultó que no habían. Pero el miedo que pasó a la gente fue alimentado por bulos que generó este señor. Más otros. Más otros, sí. Y luego Pero, también, jolín. también hubo medios. En este bulo en concreto se pueden defender y excusar el que creo que un diario lo hizo. No sé qué diario ahora. Pero Me un da- día lo hizo, La Sexta creo que también lo hizo. Bueno, pero es que... Y lo de fotografiar a un señor muerto y lo de tirarse al barro y lo de el agua del Forata, por ejemplo, y lo de... Eso, es que ya son muchas cosas. Pero Son porque... muchas cosas. Y luego se hace 4 fotos limpiando barro. Y dice, es que él es de ahí... Y nosotros también somos de Valencia, aparte. Bueno, a mí hubo una cosa que me da igual porque a la gente que me tira ese hate no me conoce, me da exactamente igual, pero sí que es verdad que muchos nos dijeron dejar de hacer vídeos y crear contenido e iros a limpiar. No saben si hemos ido a limpiar o no, o sea, yo no necesito subir una foto de que estoy limpiando en Masanasa, por ejemplo. O en Y Sedali. lo que ha hecho el Rubén este son más fotos que otra cosa. Claro, mira, no voy a decir si he ido o no he ido porque eso queda para mí y porque es algo que si he hecho o no he hecho ha sido porque he querido. Pero que me acuse gente que no me conoce de nada de ve a limpiar porque te estás aprovechando de esto. Chico, tú no sabes lo que estoy haciendo en mi vida. No sabes a qué me dedico. No sabes si he perdido a alguien en la Dana. Porque hubo una persona que encima se metió conmigo porque ella había perdido y decía que yo no. Y yo, ¿tú qué sabes si yo me he visto afectada o no por la Dana? Es que Ya. no sé, o sea, quiero decir, hay mucha gente que habla bajo el paraguas de la desinformación. Y mientras sean insultos hacia nosotros, pues me da un poco igual. Pero cuando Rubén Gisbert empieza a dar esos vídeos, esos reels que tienen bastantes visitas y habla con una desinformación increíble, es cuando se generan los problemas. Y todo es porque no se ha parado a informarse, porque sabe perfectamente que ese tipo de reels tienen muchas visitas. Y le da igual si es verdad o es mentira. Bueno, nos Porque a contestan él le- historias Claro, porque y a él las le- borró. A Sí. las 3 o 4 horas borró las historias contestándonos que no sé qué canal conectaba el Barranco del Pollo con... Las borró. ¿Las borró por qué? Bueno, igual alguien le dijo, oye Rubén, alguien que es amigo de Rubén le dijo, oye Rubén, que puede que no tengas razón aquí. Pero porque no contrasta la información. Es decir, a él le cuadra, dice, bueno, sí, desaguaron una ola, me cuadra. Entonces, todo este hate nos parará para desmentir más bulos y no creo que Rubén Gisbert difunda más bulos, ¿no? Bueno, pues una semana después, ¡Chatán! este tal Rubén Gisbert subió este reel. Bueno, dice el periódico que hay sequía en Valencia, ¿eh? Que a pesar de la Dana, se han ahogado más de 200 personas, hay sequía. Los embalses están al 50% de su capacidad en comparación con el año pasado. Me pregunto entonces, ¿por qué tanto en el Barranco del Pollo como en el Turia, que nunca hay agua, como en el río Magro, esto está siempre más seco que la mojama y que un hueso, han pasado ya más de 2 meses y lleva 62 días así? 66 días. Litros y litros y litros de agua que no va a ir al consumo de las poblaciones, que no va a ir a regadío, que va directamente al mar. Repito, en un río, este es el río Magro, que habitualmente no lleva nada de agua. Esto viene de la presa de Forata. Presa que dicen que está al 50% porque hay sequía, porque tal. Entonces, bueno, ¿cómo no es prioritario contener esta agua para el consumo si hay tanta sequía en Valencia?
Que alguien me lo explique, yo no lo sé. Que las sequías nos las provocan. Que las sequías no las provocan y encima desaguan. Desaguan. ¡Tiran el agua! ¡Por Al mar. Dios! Al mar. Qué malas personas ¿A quién son. se le ocurre tirar el agua al mar? El ministerio. Bueno, Teresa Rivera ya no, porque ya no está, pero Ya da no igual. está. Qué mala persona La es, nueva. ¿eh? Que desaguan ahí cuando tenemos La sequías. nueva, que no sé cómo se llama. La nueva ministra de Transición Ecológica y Qué Agenda malo. 2030. Bueno, este señor lo que dice, amparado otra vez por el paraguas de la desinformación, es que estamos en periodo de sequía y que desagua el embalse de Forata perdiendo agua por un río, que es el río Magro, que normalmente nunca llevaba agua. Bueno, pues tiene razón en una cosa. Y encima está mal hecha. Es verdad que el río Magro, en la zona de los municipios adyacentes a ese río, lo llaman el riu sec, porque nunca lleva agua. Pero es que eso está mal hecho. Todos los ríos tienen que tener un caudal ecológico. El caudal ecológico es el caudal mínimo de agua para asegurar que los peces y la vegetación de ribera se mantengan. Y además eso está hecho por ley. En el decreto 1764/1998 especifica que el río Magro tiene que llevar como mínimo 200 litros por segundo. Y es cierto que no lo estaban cumpliendo. Que de hecho creo que llevaban alrededor de como máximo 100 litros por segundo. Con lo cual, es verdad, ese río no llevaba agua, pero estaba mal hecho. Y por otro lado, el tema de la sequía. La sequía se anunció en marzo de 2023, que estábamos en sequía meteorológica y que por lo tanto se suponía que iba a haber una sequía hidrológica, es decir, que faltaría agua en los ríos, por así decirlo, cara al futuro. Pero estamos hablando de marzo. A día de hoy, el embalse de Forata está a máximos históricos, o sea, nunca había tenido tanta agua y ahora mismo no hay ninguna sequía declarada en la cuenca hidrográfica del Júcar y menos en la zona del Júcar y del río Magro. Con lo cual, no hay sequía. Si hay agua por el río Magro es lo que tiene que haber, mínimo 100 litros por segundo y no. Nadie está desaguando para que tengamos más sequía y para que nos muramos todos de sed. ¿Lo he contestado? Yo creo que sí. Vale. A ver con qué nos vienen. No lo sé. Y entonces, si no hay sequía, ¿por qué tenemos que beber pajitas de cartón? A ver, yo estoy diciendo que la declaración de sequía que se hizo en marzo de 2024 en la Confederación Hidrográfica del Júcar se hizo en marzo. En diciembre de 2024, cuando se emite el siguiente informe, te dicen que según el índice de estados de sequía, el Magro no tiene sequía porque tendría que estar ese índice por debajo de 0,30 y está por encima de 0,85 y el volumen del embalse en Forata es de 0,95, que está por el estado normal. Entonces, no hay sequía declarada en esa zona. El río Magro ahora lleva agua y es lo que tocaría. Que estuviera seco antes es lo que estaba mal. Con lo cual, si tenemos que decir algo malo de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar es que precisamente no estaba cumpliendo esos caudales ecológicos. O sea, que aún tendría que desaguar más antes. Claro, antes tendrían que asegurar un caudal ecológico de 200 litros por segundo. Si no lo estaban cumpliendo, lo estaban haciendo mal. Vale, ¿y quieres desmentir el bulo generalizado de por qué no almacenamos todo el agua de los ríos que podamos y hacemos más embalses? Es lo que hay que hacer más embalses hasta almacenar todo el agua que podamos y que no se desperdicie y acabando en el mar. Ostras, es que, bueno, vale, preparados porque aquí viene el podcast, es el podcast. En primer lugar, tenemos que asegurarnos esos caudales ecológicos que hemos dicho porque, ojo, no somos la única especie que dependemos del agua para la vida. Luego, el agua superficial que drenan los ríos se va, digamos, infiltrando por el terreno, por el suelo y van rellenando también los acuíferos. Y provincias como, por ejemplo, Castellón, toda su agua potable proviene de esos acuíferos. Por otro lado, que el río llegue al mar es el ciclo natural del agua. Es que no podemos parar el ciclo natural del agua creando presas. Quiero decir que además llegará un momento que esa presa no puede almacenar tanta agua. Y por otro lado, creo que aquí hay mucho desconocimiento de cómo se gestiona el agua. No hay potabilizadoras tan gigantescas como para potabilizar toda el agua almacenada. No, y además, España ya es el país con más presas de Europa. Pero quitando eso, vamos a decir que no tenemos presas. Tenemos potabilizadoras que, ojo, para que nosotros consumamos el agua se tiene que potabilizar. Las potabilizadoras tienen un caudal de producción que está muy por debajo del caudal que lleva el río, con lo cual, por mucho que almacenes, esa potabilizadora
no va a producir más agua. Entonces hay que hacer más embalses Y más potabilizadoras. y más potabilizadoras. Claro, pero en España, sequías socioeconómicas hemos vivido en Cataluña en los últimos años, pero eso ha sido por una pésima gestión del ciclo hidrológico integral. Pero de nuestra gestión, quiero decir, los embalses no son la solución. Lo que tenemos que gestionar es mejor el agua, y el agua tiene que llegar al mar. El agua tiene que transcurrir por todo el territorio para rellenar las aguas superficiales, para asegurar que los animales, vegetación tengan agua. Y por otro lado, ¿vamos a olvidarnos de los otros animales? ¿Vamos a pensar en nosotros? ¿De dónde creéis que los agricultores cogen el agua? Si empezamos a hacer embalses y embalses, ¿qué vamos a hacer? Un embalse hasta aquí porque tú coges agua, otro para abajo porque tienen que coger el agua. O sea, al final tiene que transcurrir agua por los ríos para que los diferentes regantes puedan coger el agua y puedan regar los campos de cultivo con los cuales nosotros nos alimentamos. Con lo cual, por recapitular un poco. Y que, coño, los de hacer más embalses, que ya tenemos un montón de embalses. Tenemos un montón de embalses. Número 1 de España, no me acuerdo el número, pero más de 1000. No me acuerdo el número. 1200, creo. Hostia, bueno, 1200 embalses solo en España. en fin, Luego lo el agua busco. tiene que llegar al mar por varias razones. La primera, porque tenemos que cumplir el caudal ecológico para asegurar que especies animales y vegetales tengan acceso al agua y no se mueran. El agua de los ríos también rellena las aguas subterráneas, y tenemos provincias como por ejemplo Castellón que coge el agua de esa agua subterránea para poder tener agua de consumo. Por otro lado, por mucho que almacenemos el agua potable que nosotros generamos tiene un volumen concreto, tiene un caudal que es el que produce la propia potabilizadora. O sea que por mucho más que almacenemos no vamos a potabilizar más agua. O sea, no hay ningún déficit, no hay ninguna potabilizadora que diga, yo no te produzco agua porque no me llega. No es así. Y luego el ciclo hidrológico natural del planeta implica que el agua llegue al mar. Bueno, también hay otro detallito más que quería comentar sobre los bulos, que hay mucha gente que ahora dice, les voy a dejar mal, pero como yo no sé escribir, se lo voy a decir a ChatGPT. Le voy a decir, desmiente esto, o dime, por ejemplo, pasó con el estudio que pasaste sobre que si la Dana el cambio climático tenía un impacto sobre la Dana en Valencia, había un estudio que lo demostraba, y dice, no, en ese estudio faltan factores. Y yo le dije, ¿qué factores? Y el listo me copió y pegó lo que le dijo ChatGPT. ¿Qué hizo? Que además, primero de todo, ChatGPT no es una fuente. ChatGPT no es una fuente. Es como si tú dices, me lo ha dicho una persona que ha buscado cosas. Ya, pero dime dónde lo has buscado. Pues dime dónde lo ha buscado ChatGPT, que te lo pone. Si se lo preguntas, te lo pone. Y si no antes aparecen los logos de dónde lo está buscando. Pero bueno, sí, pregúntale cuáles son las fuentes que ha utilizado y te dirá las fuentes. Eso es la fuente que ha utilizado ChatGPT. Pero ChatGPT no es una fuente en sí, para empezar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le hizo ChatGPT? Seguramente le preguntaría, el prompt sería algo parecido como, toma este estudio y dime qué factores se ha dejado. Ya con un sesgo de dime qué factores has dejado. Entonces, claro, los factores que le sacó ChatGPT fue... el estudio no ha tenido en cuenta que Valencia está en el Mediterráneo. Porque claro, a lo mejor en el estudio no ha puesto... Cuando ya habla de Valencia, no pone específicamente Valencia, que está en el Mediterráneo, sino ya habla directamente de Valencia. Efectivamente. No, pero a ver, eso sí que es verdad que pasa mucho. Y bueno, que no está mal utilizar el ChatGPT como para Sí, resolverte pero dudas. un número 1 no se puede usar como fuente. No, de hecho, lo que tienes que decirle es, le puedes preguntar algo, te lo resolverá, luego dices, dime las fuentes donde lo has obtenido, y luego contrasta esas fuentes, porque puede ser una fuente de una revista local que se le ha filtrado un bulo y el ChatGPT te lo está colando porque lo ha encontrado, no por otra cosa. Entonces hay que contrastar mucho la información que tenemos. Pero ya hemos visto que la gente no contrasta la información. Y no se le puede pedir tampoco eso, hay que decir. No, pero me da la sensación, es lo que dijimos ya hace tiempo, de que estos temas de calentamiento global y estos bulos que están más relacionados con las catástrofes naturales tienen un sesgo enorme y que están basados en creencias. Y que decir que, oye, no, que es que el calentamiento global tiene algo que ver, parece que les estás atacando a ellos. Sí, sí, totalmente. No, o Nos sea, quieres meter los coches eléctricos, nunca hemos defendido los coches eléctricos en este podcast. yo nunca defiendo un coche eléctrico porque me parece que no es, primero, no es la solución, segundo, no todo el mundo se puede permitir un coche eléctrico, y tercero, la solución pasa por fomentar el transporte público. Y tienen que mejorar el transporte público porque es cierto, y les doy toda la razón, que el transporte público en muchas ciudades no funciona bien. Por Claro. tiempos, porque no llega a todos los sitios. Entonces,
Eso del coche eléctrico se lo han sacado porque asumen que nosotros, hablando de calentamiento global, estamos 100% de acuerdo con la Agenda 2030 y asumen que la Agenda 2030 simplemente es defender el coche eléctrico porque es un modelo de negocio nuevo. No, y el etiquetado de la DGT de A, B, eco y tal es un desastre increíble. Pero es que no es nuestro tema. Ya, no es nuestro tema, pero bueno, no está mal decir No, pero quiero que, decir que estamos hablando de emisiones. Y si para la DGT lo que importa en un coche es lo viejo que es, pues entonces lo que está mal es el sistema de la DGT. No, pero lo que estamos hablando nosotros es de emitir menos. Y sí, es que alguien me contaba, el Lamborghini Urus contamina más que mi coche del 2002 y él puede entrar al Madrid Central porque tiene etiqueta eco, porque no sé qué, tiene medio motor híbrido. Total, pues sí, bueno, claro, si no decimos que no, pues muy mal, pues que cambien el sistema de la DGT. No estamos hablando de emisiones al final. No, sí, pero que a eso voy, que nosotros defendamos que hay un calentamiento global, que es antrópico y que tiene su consecuente cambio climático, no implica que estemos de acuerdo con todas las soluciones o reales decretos o normativas que apruebe el gobierno. Es que ni siquiera saben nuestra ideología política. O sea, han asumido que somos de izquierda porque hablamos de calentamiento global, pero en realidad nosotros nunca nos hemos metido en eso. Y tampoco hemos defendido ningún partido político. No, porque es muy complicado, la verdad, defender un partido político. Y yo no me sinceramente, atrevo. porque creo que independientemente del partido político, es verdad que hay algunos que están más posicionados en cuanto a la mitigación del calentamiento global, tampoco se están tomando medidas reales. No, porque hoy en día la política funciona a corto plazo y el cambio climático es a medio Funciona a largo corto plazo y lo que dijimos en el primer capítulo, o sea, yo no culpo al ciudadano para nada del calentamiento global. O sea, el ciudadano vive como puede con los medios que tiene. Entonces, para mí, decirle a un ciudadano no puedes entrar a esta ciudad con tu coche a partir de mañana, me parece que es un atentado contra esa persona. Porque si esa persona necesita el coche para ir a trabajar, porque el transporte público tarda 2 horas, tú no puedes frenarle su ritmo de vida. Tienes que darle una alternativa. Y esa alternativa pasa por mejorar todo el transporte público. Toda la red de transporte público debería ser mejor. No los coches eléctricos. No los coches eléctricos. O sea, la idea no es obligar a la gente a que compre un coche eléctrico. La idea es darle a la gente opciones de transporte. Y opciones de transporte viables. Sí, y en algunas ciudades como Valencia, la bici, que cada vez más gente va en bici, pero Valencia debería estar infestado de bicis y no lo está realmente. Pero es que me pongo yo como ejemplo, ¿no? Yo que me abandero de calentamiento global, cambio climático. Yo voy en coche a trabajar. Y mi coche tiene más de 10 años y es gasolina. No es para nada eléctrico. Soy la primera que sabe que estoy emitiendo. Pero es que en coche tardo media hora y si tengo que ir a mi puesto de trabajo tardo hora y media en metro. Eso implicaría que yo me tendría que levantar a las 5 de la mañana todos los días para llegar a la hora de trabajar. Y en coche tardo media hora. Pues obviamente yo cojo el coche. Sí, lo que hace más mal no es que tú cojas el coche para ahorrarte 2 horas para ir al trabajo. Lo que hace mal es a qué partido votas cuando votas en las elecciones. Porque si votas a Trump, pongo este ejemplo para que no nos tachen de que apoyamos al otro lado del Atlántico. Si votas a Trump, que va a quitar todo esto y dice que la culpa es de China... Pero ya sabemos que la responsabilidad histórica de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera no es de China, es de Estados Unidos en primer lugar, en segundo lugar Europa y en tercer lugar China. Muy bien. Así pues. ¿Quieres decir algo para acabar este capítulo? Quiero decir algo para acabar. Roja, niñata, izquierdista. Zurda. Zurda de Soros. A mí, sinceramente, que me digáis zurda me parece un halago, pero bueno. Aquí acabo de desvelar un poco mi ideología política. Bueno, cero sorpresas, ¿no? También siendo mujer y teniendo 34 años, estando soltera y con gatos, no podía ser de otro lado que el del zurdo. Pero bueno, lo que quería decir es que cuando hablemos de mitigar el cambio climático y que tenemos que tener políticas de descarbonización y reducir los gases de efecto invernadero, tenemos que tener en cuenta todo el contexto. Y no porque nosotros tengamos ahora mismo una participación minoritaria en esas emisiones, no tenemos que reducirlas. Tenemos una responsabilidad histórica con el calentamiento global, que lo hemos visto. España ocupa el 21º puesto de una tira de 200 y pico países y tenemos que dar ejemplo. Y reducir nuestras políticas no pasa simplemente por eliminar el coche. Podemos innovar en nuevas tecnologías, en nuevas energías que podemos luego llevar a otros países que a día de hoy sí que emiten más. Entonces, yo creo que es una responsabilidad colectiva y global y que por eso tenemos que todos reducir los gases de efecto invernadero. Y al final, por mucho que se empeñen algunos políticos de negar el cambio climático y sus consecuencias, creo que a día de hoy todos somos conscientes de que la temperatura ha aumentado, de que los inviernos ya no son inviernos como eran antes y que cada vez se oyen más catástrofes naturales asociadas a fenómenos extremos meteorológicos. Entonces, se puede negar lo que queráis.
pero la realidad es que todos lo estamos viviendo y creo que todos somos conscientes. Y mi speech, hasta aquí. Y os da igual que esto se acaba y va a terminar